Saludos nuevamente. El tema del verdadero llamamiento, el llamado de Dios, aquí en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. Soy Javier Hermoso, estamos en el segundo video referente al llamado de Dios. ¿Qué es el llamado? Llamar. El llamamiento es un término con un significado teológico que va a implicar una invitación a servir a Dios. Es el Dios eterno el que nos invita, que nos llama. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El Señor separa entre sus llamados, les da un propósito específico y naturalmente significa una relación directa. Es el llamado del Padre al Hijo. Una relación, una comunión especial donde Dios instruye y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios llama a fin de que le sirvamos, a fin de que gocemos también de su especial protección y de su yugo. El Señor Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es una viga de madera ideada para cargar sobre los lomos, sobre el cuello de dos bueyes que jalan en una tracción mutua un arado, rompiendo la tierra, preparándola para la siembra. Eso es un yugo, una barra para dos bueyes. El Señor dice: mi yugo es fácil. En el llamado, el yugo nuestro está compartido. Es un yugo compartido con el Rey de Reyes, jalando con el Señor, junto al Señor. Uno jala, Él da la dirección y nos acompaña. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera es mi carga. Un versículo contundente, lo voy a enfocar bien, está en el libro de Romanos 11:29. Dice el Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Se refiere seguramente a los dones del Espíritu Santo. Ahí en el cuadro encontramos a Jesús con sus discípulos, a quienes les facilita los dones, les ayuda, los prepara, los discipula, pero les da un llamamiento, siendo este llamamiento de por toda la vida. En el llamado, amados, se compromete uno a servir a Dios. En el llamado es hasta que Él nos llame a su presencia. Hace un par de días, no menos de 48 horas, falleció un querido amigo, maestro de la palabra, Sergio León Madrigal. Pasó a la presencia del Señor, nos dejó un legado precioso, no solo de su amistad, sino del plano bíblico, que es una de las materias de nuestra escuela. Dios lo llevó a su presencia. Él aplicó sus dones, y cada persona que es llamada aplica sus dones, sus ministerios, sin importar el lugar o la manera de cómo servir. Lo que le importa a uno es estar con el Señor, agradarle al Señor, dar lo mejor de la vida al Rey de Reyes Jesucristo, cumplir lo mejor posible mientras estamos en la tierra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuál era la preocupación del Señor Jesucristo? Aquí en la lámina lo vemos que pues va con sus discípulos. La preocupación del Señor Jesucristo, Él tenía 3 años de ministerio para formar a un grupo de hombres y mujeres y dejar un legado a toda la humanidad. Han pasado 21 siglos y aquí estamos, oyéndole, sirviéndole, y Él llama a orar por obreros, por el mucho trabajo que hay en la obra. Y yo quiero decirte algo que quizá tú no sabes. Tú que me miras y tu servidor, estuvimos en oración aún antes de nacer.
El Señor dijo: orad, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Lucas 10, 1, 2 dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, o sea, la cosecha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa era la preocupación de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. ¿No decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha. He aquí les digo: alcen vuestros ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. Hoy, en estos tiempos donde ha habido una pandemia mundial, la iglesia ha sido conmovida y el Señor nos vuelve a invitar a levantar los ojos, porque la cosecha está lista y su venida es inminente en cualquier momento. ¿Cuál es la iniciativa de Dios para el llamado? Dios es el que llama de acuerdo a sus propósitos. Es este Jesús que te dice: venid a mí. Él se digna de llamarnos. Nosotros no tenemos ningún mérito, ningún logro para recibir este beneficio. Él es el que nos elige. Dice Juan 15, 16, palabras mismas del Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No es el mérito, no es que tú le hayas elegido, Él te ha elegido para que veas este video y posiblemente tengas un llamado de servicio al Señor. ¿Qué mérito podemos tener? Si yo te comentara mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo y tener una transformación dada por mi arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo, tú te asombrarías, tú dirías: este hombre estaba perdido, era un pecador. Pues sí, así es. Pero llegó la palabra de Dios y hubo alguien que me predicó, y más adelante, estando a solas, empecé a sentir una gran convicción de servirle. Me casé, hice una profesión, y mientras hacía mi profesión, siempre le estuve sirviendo. Te estoy hablando de más de 34 años de ministerio, ya tengo algunas canas, pero gracias a Dios, porque vuelvo a recordar que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué mérito tenemos? Él es el Señor. Él es nuestro Adonai, nuestro Adón, el que nos llama. Quiero que veas esta lámina. Es el momento exacto donde entra el espermatozoide, la célula masculina de la fecundidad, en el óvulo, la célula femenina de fecundación. En el momento exacto donde entra, después de una carrera de millones de espermas, uno solo entra y empieza la concepción. Tú que me oyes, fuiste concebido. Estás en este mundo, y si conoces a Jesucristo, es con un propósito. El Señor nos exhorta a orar.
por obreros, porque hay mucho trabajo para la obra en este mundo. Y quiero decirte que fuimos puestos en oración aún antes de nacer. Seguramente hubo generaciones de cristianos que ya están con el Señor, partieron desde hace siglos y alguna vez se hincaron a decir: Señor, sigue llamando a hijos e hijas. Háblales para que esta humanidad reciba palabra de salvación, de sanidad, de amor, de verdad, palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Te invito a que veas el siguiente video. Tú que fuiste concebido para ser llamado. Te bendigo en el nombre de Jesús.